Estamos. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del momento en el cual estés viendo esta grabación. Ahorita nos encontramos de forma presencial el 17 y si lo estás viendo a distancia, te agradezco mucho que te hayas tomado unos minutitos para poderlo revisar. El día de hoy vamos a trabajar la unidad número 2 de nuestra asignatura Problemas Psicosociales Contemporáneos. Como revisamos la sesión pasada, en nuestra materia o nuestra asignatura trata de identificar la relación entre la sociedad y la psicología individual y la psicología grupal. Es decir, cómo es que el entorno, cómo es que el medio ambiente modifica nuestra propia percepción y también cómo nuestra percepción de cierta forma va modificando, va creando una forma de interpretar o de comprender nuestro mundo. La primera unidad se centró en analizar los procesos psicosociales más cotidianos, identidad, percepción, actitudes, pero el día de hoy, en la clase que vamos a tener, nos vamos a centrar directamente en el papel que juega la sociedad o los factores socioeconómicos dentro de nuestra labor. Y para ello vamos a tener diferentes puntos. Nuestra unidad concreta se llama condiciones socioeconómicas, ¿ok? Entonces vamos a trabajar bastantitos puntos por aquí. Al final vamos a ver los elementos para hacer un ensayo de investigación, para que ustedes puedan sacar una muy buena nota y de paso ya tener como una estructura bien planeadita para que puedan hacer sus proyectos. Miren, aquí tengo unos que no he admitido. Déjenme los admito. Ok, listo. Ok, muy bien. Vamos a empezar con lo más sencillo. Estamos en el problema de las condiciones socioeconómicas. Entonces, mi pregunta... Mande. No voy a decir que sea yo muy exigente, pero se mueve mucho su pantalla. No sé, algo anda malo, no sé. Pero bueno, un punto de vista nada más. Dame un segundito, lo arreglo. Denme un minutito, no tardo nada. Entiendo que puede ser un poco molesto, permítanme. Permítanme. Creo que ya quedó. Ya no se mueve tanto, ¿verdad? No, ya todo bien. Perfecto. Muy bien. Maestro. Muchísimas gracias, Ángel, por tus comentarios. Eso nos va a permitir tener un mejor desempeño. Les comentaba que si vamos a revisar la unidad de la influencia socioeconómica, el primer aspecto que me gustaría que trabajáramos es si ustedes comprenden o conocen o qué saben acerca del concepto de economía. ¿Qué es la economía o cómo podemos entender la economía? Ya sea que lo escriban o que nos lo quieran decir. ¿La economía qué es? Piensen, por ahí vamos viendo, mientras seguimos admitiendo a sus compañeritos, pero piensen, la economía que estudia, de qué se encarga, qué relación tiene con la psicología, no tiene relación, ¿qué es la economía? Ok. Puede ser cómo se encarga, no sé, determinado grupo, una familia, una empresa, una casa de administrar los recursos que tiene. Muy buen comentario, Osvaldo. De hecho, te lo agradezco porque esto que señalas de cómo administrarse una familia, una empresa, una comunidad, tiene totalmente que ver. De hecho, la palabra familia es clave aquí. Te lo agradezco mucho. También por aquí nos dice esta norma que es la estrategia para administrar el dinero y los bienes, organiza los recursos. Muy bien, Axli. También muy bien está. Híjole, perdón, se me fue el nombre. Norma, también muchas gracias, Norma. Sí, efectivamente, la palabra economía viene del término griego eco, que significa casa, y nomos, que significa leyes o reglas. Entonces, en sentido estricto, la economía son las normas o reglas de la casa. ¿Por qué? Porque la primera vez que se utilizó la palabra economía fue en los diálogos de Platón y hacía referencia como una casa, como bien nos decía Osvaldo, se organiza para administrar sus recursos. Ese término fue ampliándose cada vez más hasta ya significar más o menos lo que nos decía esta Naxley y lo que nos decía esta norma referido a la organización de los recursos. ¿Ok? Entonces, literalmente, economía es la ciencia o es la rama del conocimiento que se encarga de la distribución y la administración de recursos. ¿Ok? Lo repito y por aquí lo vamos escribiendo. ¿Ok? La economía es la rama de la economía. Porque ya no están poniendo nuevas respuestas, se los agradezco mucho. Es la rama de la economía que se encarga
de la distribución de los recursos. Y esta distribución se va a hacer entre la población. Recordemos que todo estado, todo país tiene una cierta población y lo vamos a ir acomodando en ello. Por acá nos dice esta Ivonne, no, perdón, nos dice, ok, por aquí nos decía esta, permítanme, aquí está. Mónica nos decía que es la materia de organizar los recursos humanos, materiales y económicos, perfectamente. Todo recurso es cómo se va a acomodar. ¿Acomodar para qué? Para poder mantener el bienestar de toda la comunidad, de toda la población o el mundo en general. Ok. Ahora, la asignatura va a trabajar el tema de la administración socioeconómica o las condiciones socioeconómicas, es decir, cómo es que se encuentran o cómo es que influye el papel de la economía en la sociedad contemporánea, concentrándonos un poquito en el Distrito Federal. Para ello vamos a trabajar, mande. Ok. Para ello, todo bien. Para ello vamos a ir trabajando algunos elementos o algunos conceptos básicos apoyados en el material de la asignatura, pero también complementado con unos temitas que les voy a compartir. Nada más déjenme poner aquí, listo. Ok. Muy bien. Ya entrando en materia, lo primero que nos trata la unidad o el primer tema que nos quiere trabajar dentro de nuestro apartado es el de, denme un segundito, no me quiero perder mucho, entonces quiero como seguir el hilo argumental que nos tenemos previsto por aquí para no perdernos mucho. Okay. Entonces, dentro de la segunda unidad, el primer tema o el tema como más interesante que nos va a marcar como inicio es, aquí está el número 4. Ok, la diferencia entre la economía formal y la economía informal. Ya vimos que la economía es la forma en la cual se distribuye o en la cual se organizan los recursos. También parte de la economía es estudiar cómo se lleva a cabo el trabajo del cual obtenemos estos recursos y nuestra asignatura nos marca la diferencia entre el trabajo formal e informal. Si ya pudieron revisarlo o ya pudieron estudiarlo un poquito, ¿qué diferencia existe entre el trabajo formal e informal? ¿Les suena? ¿Les suena? Es una gran diferencia, una muy, muy, muy profunda diferencia. Trabajo formal e informal. ¿Qué diferencias tenemos? ¿Qué similitudes? Por aquí ya nos contestaron. Ok, la distribución de los bienes económicos. Muchas gracias, Mirna. ¿Y qué diferencia existe entre que cuando estamos, bueno, nos regula, ¿no? El trabajo formal y tenemos algunas prestaciones, por ejemplo, con el Seguro Social, pagamos impuestos y contribuimos con el Estado también con esa paga de impuestos, estamos regulados de alguna forma, pues por las leyes del Estado, y el trabajo informal, pues no figura en esas cosas. Te lo agradezco, Osvaldo. Muchas gracias. Vamos a ver, Pamela, adelante. Opino igual que Oswaldo, pero sí, o sea, yo lo definiría como así rápido, como que en el trabajo formal tienes así tanto derechos con seguro, etcétera, prestaciones, pero también tienes muchas obligaciones ante el SAT, ante todo eso, y el informal, pues, trabaja solo para ti y pues prácticamente no le rindes cuentas a nadie. Muchísimas gracias, Pamela. Adelante, Pamela Torres. Hola, bueno, yo también igual que Osvaldo y que Pam, creo que hace referencia a esas personas que de alguna forma tienen los derechos y las obligaciones de forma reconocida, pero también las personas que trabajan de forma informal, pues también tienen derechos y obligaciones, que aunque no se reconocen, también las ejercen de forma consciente o inconsciente, ¿no? Por ejemplo, los pagan impuestos las personas de forma reconocida, pero también las de forma irreconocida también pagan impuestos de alguna manera. Entonces creo que esos derechos y obligaciones se ejercen para ambas partes, aunque uno se considere formal y otros informal. Creo que es eso, básicamente la diferencia entre como que el reconocimiento de los derechos y las obligaciones a los formales y el poco reconocimiento para los informales. Muchísimas gracias, Pamela. Sí, efectivamente, miren. Perdón, Oswaldo, le está diciendo mal tu nombre. Muchas gracias, Pamela Castillo. Sí, el trabajo formal es aquel que es reconocido y avalado por la ley. Va a tener prestaciones, va a tener seguro y va a tener una serie de reconocimientos sociales que le permiten tener, esto es lo importante bueno, entre todas las partes, esto es muy importante para nuestra materia, va a tener seguridad económica.
Es decir, que sabe que si llega a enfermarse, si llega a pasarle algún evento, va a tener una especie de solvencia económica que le va a permitir avanzar. Como bien nos decía Pamela Torres, tanto las personas formales como las informales tienen que pagar impuestos, tanto el IVA como otras formas lo van a pagar. ¿Cuál es la diferencia? Que muchas personas que se encuentran en el sector informal van a tener precariedad laboral. ¿Por qué van a tener precariedad laboral? Porque no hay ningún instrumento o no hay nada que les reconozca su valía en el trabajo. Ya sea un vendedor ambulante que tiene su puesto individual y va a ejercerlo desde allí, un repartidor de Uber, o también una persona que trabaja en una pequeña empresa pero sin prestaciones de ley. El trabajo informal es una característica de países en desarrollo, como es el caso de México, en el cual los trabajadores no tienen las prestaciones o no tienen la seguridad económica de qué es lo que les va a ocurrir al siguiente día. ¿Ok? Esto es más o menos como lo que estamos viendo. Por aquí nos están compartiendo datos bien importantes. Aquí lo ponemos. Nos dice Mirna. Ah, ok. Muchas gracias, Angélica. Perdón. Muy bien. Ok. Después nos dice esta Mirna que el formal es trabajo asalariado y legislado, informal, no legislado. Perfecto. Sí, la ley es la que va a estar principalmente mediante. Si en algún momento quieren que abordemos trabajos de derecho laboral, lo podemos hacer, porque de hecho, aunque tengan no tengan una relación laboral estable, hay forma de reclamar derechos, ¿ok? Muy bien. ¿Cuál es una de las ventajas también del trabajo formal? El seguro médico y el seguro de salud y el seguro de vivienda y demás, lo cual le da certidumbre y le da una mejor validez al trabajo del individuo. En la Ciudad de México, en la CDMX, ya existe un seguro popular para cubrir esta solvencia para las personas en el ramo informal. El problema es que no es en todo el país y no todos tienen acceso, ¿ok? Lo vamos a ir trabajando por aquí. Después, adelante, Mónica, dinos. Sí, como usted dice, ahorita, por ejemplo, en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo se están llevando programas de apoyo y precisamente cada año se abre un presupuesto que es para poder hacer ese apoyo general a la ciudad, solo a la Ciudad de México, no interviene el Estado de México. Pero bueno, yo trabajo ahí, entonces eso podría yo comentar al respecto. Ok, ok. Muchísimas gracias, Mónica. Qué buen comentario, qué buen añadido. Y de hecho, esto es importante. ¿Por qué es importante que las personas que no están trabajando en el ámbito formal tengan seguro de salud, tengan ciertos tipos de apoyo? Porque una persona que tiene una mejor salud va a ser más productiva y va a poder contribuir mejor a la sociedad. Aquí esta Mirna nos menciona que las trabajadoras del hogar, por fin, efectivamente, que llegaste a un punto esencial de la clase del día de hoy, Mirna. El trabajo reconocido es un trabajo validado y es un trabajo decente. Como nos decía Mirna, actualmente tiene muy poquito, un año si acaso, en el que el trabajo de la mujer ya es reconocido como un trabajo que necesita seguridad, que tiene un seguro social. Antes no, antes vivían en la marginalidad. Ahorita lo vamos a ir trabajando un poquito. Ok, bueno, también tenemos otro factor que nos estaban comentando por aquí, el factor de la edad, el factor de los recursos y demás. Muy bien, entonces la población, ok, adelante, adelante, creo que es Mireya quien quiere entrar, la aceptamos. Ok, les voy a compartir pantalla. Esto es directamente de la plataforma, lo vamos a ir trabajando y ahorita vamos a ver nuevas cositas. Entonces, les comparto pantalla. Me dicen cuando estén compartiendo. Ya Sí, se ve listo, profesor. Perfecto, muchas gracias. Les comentaba, la población total de un país o la población total de un estado la conforman tanto la población que está económicamente en posibilidades de trabajar como aquellos que no pueden trabajar. ¿Quiénes son aquellos que están en posibilidades de trabajar? Aquellos que se encuentran dentro de la edad establecida y cuyas condiciones de salud se los permiten. Mientras que la población que no está en condiciones de trabajar son menores de edad, son personas ya de la tercera edad o personas que no tienen una capacidad de salud que les permita desempeñar alguna actividad. ¿Ok? Entonces tenemos esta división. Dentro de las personas que pueden trabajar o dentro de las personas que son sociedad económicamente activa, nos podemos dividir en dos fuerzas, en los que se encuentran ocupados, que necesariamente ya se encuentran en una relación formal, y también en el sector desocupados o abiertos, los cuales o están en el sector informal o directamente no están trabajando. Ahora, la falta de trabajo o de falta de trabajo formal
¿Piensan ustedes que sea culpa del trabajador necesariamente o sea un deber social? ¿Ustedes qué piensan? Es decir, que un trabajador no tenga acceso a un trabajo formal o que directamente esté desempleado, ¿creen que se deba a cuestiones sociales o a cuestiones del propio individuo? ¿Qué piensan? Yo creo que en la parte social, pues. Puede ser ambas. Puede ser ambas. Muchas gracias, Nalia. Ángel nos dice que del lado social, sociales, ambos. Ok, sí. Como todo fenómeno, no somos psicosociales, pero Ángel, ¿tú por qué piensas que del lado social? Porque no todas las personas tienen la misma oportunidad. Entonces, ha habido en lugares muy marginados que no hay las mismas oportunidades. Por ejemplo, el ICR les dan la oportunidad a las personas que viven en la Ciudad de México. Sin embargo, en el Estado de México o de alguna otra parte de la República no les permiten estudiar, por ejemplo. Entonces, pues no es la misma oportunidad. Mi muy humilde punto de vista. Me gusta mucho, Ángel, lo que estás diciendo. De hecho, más adelante, cuando veamos el proceso de migración a las ciudades y también el proceso de marginación, lo que está diciendo Ángel es vital, porque sí, efectivamente, en las metrópolis, en las ciudades, normalmente tienden a acumularse los derechos o los beneficios. Por acá nos dicen que son ambos. Efectivamente, puede darse el caso de que una persona, por cuestión personal, decida no trabajar o decida no ejercer una labor, ya sea porque tiene recursos familiares que le permiten solventar o porque piensa sobrevivir de alguna forma. Pero en el ámbito de la psicología social, tenemos que analizar también los factores sociales. En el material de apoyo, en el foro de dudas, les abrió una sección que se llama material de apoyo. Y allí les puse un pequeño documental, dura como 15, 18 minutos, sobre un fenómeno muy fuerte que fue la devaluación mexicana de la década de los 80. ¿A alguno de ustedes le tocó la devaluación mexicana de la década de los 80? Si me pueden apoyar con su manita, se los voy a agradecer mucho. Ok, vamos a aceptar a Ricardo. Y, miren, entonces al parecer tenemos mucha población juvenil, porque creo que no les afectó mucho la crisis de los 80. ¿Qué es lo que ocurrió en los 80? A grandes rasgos. Se generó, bueno, 80, 70, se generó una burbuja económica muy fuerte en el país, lo cual hizo que la moneda se devaluara horriblemente, se devaluó muy fuerte la moneda, y muchas personas quedaron endeudadas con cantidades exorbitantes, porque al aumentar el tipo de cambio, aumentó también en el 86, perfecto. Yo soy del 89, entonces tampoco me es tan presente. El punto es de que la moneda se explotó demasiado y generó una desigualdad económica más fuerte, orillando a muchas personas que se dedicaban al sector formal terminaran en el sector informal. ¿Por qué? Porque en el sector informal, si yo tengo mi puesto de películas o yo tengo mi propio puesto de comidas, tenía más posibilidades de ganar o sobrevivir que en el sector formal. Pero eso fue un problema macroeconómico a nivel nacional que terminó afectando a toda la población. Entonces, si bien es cierto que el individuo tiene un factor importante en esto, también la sociedad en general lo va a vivir. Piénsenlo ahorita, ¿qué fenómeno histórico nos tocó vivir que orilló a millones de personas a la informalidad? Oswaldo, dinos. La pandemia. La pandemia de COVID. Sí, efectivamente, la pandemia del COVID. Nos afectó igual. Yo creo que en esa misma crisis, por ejemplo, yo me puedo poner de ejemplo a mí mismo. Yo tenía 3 empleos antes de la pandemia. Trabajaba en 2 empresas formalmente y otro que tenía por mi cuenta, que era la música. Y de ahí las 2 empresas quebraron justo a los 4 meses, eran las 2 de entretenimiento educativo. Hacíamos shows de ciencia para niños y no se pudieron sostener. Y bueno, entonces, ahí entré a la informalidad poniendo un negocio por mi cuenta. Muy buen ejemplo, Osvaldo. Y por cierto, qué padrísima labor la de ciencia para niños. Pero Ricardo, creo que nos ibas a comentar algo. Ricardo, tienes el micrófono apagado. Ok. Bueno, si ahorita quieres hablar, Ricardo, cuando gustes, ¿va? Nada más activas tu micrófono, interrúmpeme cuando quieras. Entonces estaba comentándoles que sí, efectivamente, los movimientos sociales, los grandes movimientos,
pueden orillar a las personas a la informalidad. Y esto genera precariedad de derechos, precariedad de recursos que pueden ser subsanados por el Estado o no hacerlo. Y esto va a afectar, literalmente esto va a afectar a las personas en su vida muy profundamente. Ahorita vamos a verlo a través de un cuadro muy bonito que les quiero presentar. Pero bueno, voy a volverles a compartir pantalla, seguimos trabajando. Sí, la devaluación del 95, ya saben, se perdieron los ceros y demás, pero todo se empezó a gestar desde los 80 con el milagro mexicano, con el gran repunte de la economía que fue por control económico. Bueno, vean mucho el video que les recomiendo, está bonito y está cortito. Entonces tenemos a la población económicamente activa que pueden estar inocupados y desempleados. Otra parte importante, como señala Osvaldo, muchas personas están en el rubro formal, pero también están en el rubro informal. O sea, complementan sus actividades porque la precariedad económica es muy, muy fuerte. Ok, aquí tenemos un poquito de avances históricos para que ustedes los puedan revisar, los puedan analizar, pero ahorita me quiero concentrar en esto. Para las sociedades tenemos que buscar una transición a la formalidad. Porque dentro de la formalidad nos tenemos que mover por toda la seguridad social que nos brinda. Salud, educación, vivienda. Dinos. ¿No? Ok. Cuando gustes, interrúmpeme, ¿ok? Educación, vivienda, salud, todos estos servicios básicos que van a repercutir en la calidad de vida de la persona y de sus descendientes. Entonces, esto es importante, ir pasándonos de la formalidad a la informalidad. Digo, de la informalidad a la formalidad. Dentro de los estados se formulan estrategias para mejorar la calidad del empleo, normativas como lo que nos mencionaban, muy valioso de el reconocimiento de las mujeres como una labor avalada por el Estado para que tengan una seguridad social, a través de organizaciones, grupos civiles, y este es el punto bien importante, una igualdad de género, etnia, raza, casta, discapacidad y edad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la informalidad y el desempleo son un factor que nos afecta a todos, también es muy cierto que hay ciertos sectores de la población que son mucho más afectados que otros. No es lo mismo, por ejemplo, ser una persona de tez blanca, varón, de 30 años y quedarte en desempleo, con estudios, y quedarte sin empleo, a ser una mujer indígena, sin estudios. La precariedad laboral, digo, la precariedad, la laboral se va a incrementar muy, muy fuerte. Ok. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer en esta unidad es ver cómo desde nuestra parte de la psicología social podemos ayudar a proponer estructuras o propuestas para mejorar este tipo de condiciones. También tenemos el problema de lo rural y lo urbano, aunque eso lo vamos a trabajar un poquito más adelante. Efectivamente, beneficios en pensión, créditos de vivienda, muchas otras cosas que no van a tener las personas en el sector informal. Y también zona urbana y zona rural. Normalmente los beneficios se concentran en la zona urbana y en la zona rural casi no se van a presentar. Más o menos en 1950 México era un país totalmente rural. Ya en la actualidad somos un país muy urbano, muy, muy urbano. Sin embargo, todavía tenemos carencias porque no podemos darle el abasto o la forma de solventar todas estas características. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto de carencia o demás? Esto no viene en la plataforma, esto es totalmente nuestro. Entonces lo voy a ir anotando. Cualquier duda que tengan me van diciendo. Pero, ¿qué entienden ustedes por la palabra capital? ¿Ok? La palabra capital. ¿Sería directamente el recurso económico? Muy bien, muchas gracias, Angélica. El recurso ¿No puede económico. ser los bienes, aunque es muebles o inmuebles? Muy bien, bienes, muebles, inmuebles, capital económico. ¿A alguien más se le ocurre algún tipo de capital? Bueno, ya terminamos los capitales del país. También hay capital intangible. Efectivamente, Norma, qué bueno que lo recuperas. De hecho, eso es de la primera unidad de la asignatura, pero también lo pudiste haber visto por otras partes. ¿Qué es esto del capital intangible, Norma? Que no se puede tocar. Bueno, lo intangible es que no se puede tocar. Y por ejemplo, ahorita que estamos hablando de la economía, que está hablando de la formalidad y la informalidad, los recursos humanos pueden ser un bien hasta cierto punto intangible. Muy bien, muy bien. El conocimiento también es el conocimiento y la experiencia laboral también son bienes intangibles o capital Perfecto, Norma. intangible. Perfecto, muy bien, muy bien. La segunda parte es en la que nos vamos a concentrar, en esto del conocimiento. Miren, les voy a compartir pantalla
y lo vamos trabajando. Ya saben, si me quieren interrumpir en cualquier momento, adelante. Capital, lo que invertimos, es un factor de producción. Muy bien, muy bien. Ahorita esto que van a ver les va a ayudar bastante y es parte de nuestros estudios, pero les va a servir bastante, bastante, bastante. Este es de un sociólogo llamado Bourdieu. Se los voy a compartir en material de apoyo, es el texto. Esta es la teoría de los capitales, es de Bourdieu. Así lo pueden buscar. No sé si alguna vez ya lo trabajaron en otra materia. Sé que van en segundo semestre, entonces quizás no. Pero, ¿qué es un capital? Como ustedes bien señalaban, el capital va a hacer referencia a, bueno, normalmente hacemos referencia al capital por el lado económico. Sin embargo, hay más tipos de capitales. ¿Qué es el capital? El capital nada más es la acumulación de algo valioso, ¿ok? El capital es la acumulación de algo valioso. Y tenemos 4 tipos de capital según Bourdieu. ¿Ok? Aquí los voy a ir señalando cada uno y vamos a dar sus características. Si en algún momento tienen dudas sobre algún punto, díganme y con confianza lo vamos analizando. ¿Ok? Entonces, para Bourdieu tenemos el capital económico. Aquí le ponemos capital económico. Y como este es el más conocido, este es el que todos ustedes conocen. El capital económico se va a componer de 2 elementos. De los bienes materiales y, bueno, los bienes materiales y la capacidad de producir bienes materiales. ¿Ok? Lo que ustedes decían, dinero, propiedades, empresas, cualquier tipo de cosa que nos permita generar más capital, más dinero. Ese es el capital económico. Dentro del capital económico nos podemos dividir en las sociedades en 3 grandes campos. En la clase alta, clase media y clase baja. ¿Ok? Dependiendo de cuánto capital económico poseamos. La clase alta es aquellos que tienen dinero de sobra para poder llevar a cabo cualquier tipo de acción que gusten. Sería la clase alta alta, que en el país corresponde al 3% de la población. También tenemos la clase alta baja, que sería personas ricas que tienen el capital, pero todavía no está tan desarrollado. Clase media alta, que son personas que tienen capital suficiente para sus necesidades básicas y un poco más. La clase media baja, que son los que están saliendo apenas de la clase baja. La clase baja alta, que sea la mayor parte de la población, casi el 80%, y la clase baja baja, que ya es una condición de precariedad, que inclusive no tienen para comer. ¿Ok? ¿Cuál es el parámetro para determinar cuál es clase media, cuál es clase baja y cuál es clase alta? Va a variar mucho dependiendo de la persona que realice el estudio. Sin embargo, se lo va a poner de forma sencilla para que nos deprimamos un ratito, ¿no? Para que estemos tristes un ratito entre todos. La clase media baja, o sea, la clase media baja, la que apenas acaba de salir de la clase baja, son aquellas personas que ganan alrededor de 30,000 pesos mensuales. Ok, este es como el estudio más objetivo, porque hay personas que dicen que la clase media ya son que la clase alta ya es desde ganar 10,000 pesos, pero no. Para tener las necesidades mínimas cubiertas y tener un poquito de capital para invertir y muchas otras cosas, son ganar 30,000 pesos mensuales. Si nos damos cuenta con ese pequeño parámetro, efectivamente, si nos vamos por eso, casi toda la población estamos en clase baja. ¿Ok? Clase baja alta si quieren, o clase baja baja. Ya en clase baja alta, ya tenemos sueldos que van desde los 29,000 hasta los 6,000 pesos mensuales. Y ya clase baja son los que ganan menos del salario mínimo. Sí, estamos en una situación muy triste. Y de hecho esto también va mucho por la percepción social. Si ustedes revisan revistas como Forbes o revistas como el Economista, o sea, revistas de un corte derechista, un corte de derecha, normalmente la clase alta la empiezan a marcar a partir de los 10,000 pesos. ¿Por qué piensan que una revista destinada para la clase alta de la población empiece a caracterizar a la clase alta a partir de los 10,000, 15,000 pesos mensuales? La clase media empieza con los 30,000, o sea, es el objetivo la clase más objetiva. Dinos, Ángel. Yo creo que esos tipos de información, profesores, para que no te sientas tan mal. Sí. Desde que retomó la clase, por ejemplo, yo soy técnico eléctrico automotriz.
Trabajé algunos años para empresas como Automundo de México, Chrysler, trabajé como For Andrade y pues me di cuenta y un día me puse a reflexionar que si la empresa cobraba, por ejemplo, 1,000 pesos, a mí me daba 90 pesos. Y por eso dije, no, aquí esto es una explotación, tienes jefes, tienes que llegar a checar hora. Y dije, no. Entonces yo me independicé, puse mi negocio, me fue bien, no puedo decir que excelente, es mucha responsabilidad, pero sin embargo, pues hoy estoy haciendo otras cosas, pero me quedo pensando, hay mucha desigualdad. Habló también usted referente al milagro mexicano. Tuvo que ver mucho cuando fue la expropiación de Pemex, ¿no? Desde la época de Lázaro Cárdenas. Entonces, México empezaba a vender petróleo y hubo una economía empezó a crecer prácticamente después de ser México, ser como un pueblito, se empezó a urbanizar y empezaron a cambiar muchas estructuras, hubo sector de hospitales y muchas estructuras y empezó a crecer. Pero pues yo me doy cuenta que no sé si a qué vaya enfocada la clase. Me doy cuenta que no sé si esto tenga que ver mucho lo político o tenga que ver algo el Fondo Monetario Internacional de quienes mueven los hilos de una economía del país. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Efectivamente, bueno, dijiste muchas cosas interesantes. La primera de ellas, efectivamente, las grandes empresas pagan poco, entonces se genera mucha desigualdad. Como nos dijiste, Miguel, sí, la clase alta, literal, no la podemos muchas veces ni imaginar, son personas que ganan millones de millones. Hablamos de Carlos Slim, él sería clase alta, alta. Y por otra parte, el milagro mexicano, todo esto fue una cuestión económica, obviamente entran todas las cuestiones macroestructurales y internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, las medidas económicas que se van aplicando, el programa de globalización con Salinas de Gortari, entre otros puntos. Voy a centrarme un poquito ahorita con cuestiones de nuestra asignatura para no perderme mucho. Entonces, bien, para consolidar, capital económico se refiere a bienes de producción y propiedades, bienes vendibles, ¿ok? Cada uno de ustedes tiene un propio capital económico. Aparte de tener ese capital económico, tenemos otros capitales que van a estar interactuando. Por esta parte también tenemos el capital cultural. También vamos a tener el capital social. Y por último, vamos a tener el capital simbólico. ¿Ok? Estos son los 4 tipos de capitales para Bourdieu. ¿Qué es el capital cultural? Pero vamos a dejarlo, yo creo que hasta aquí. Esta es la primera parte de la clase. Vuélvanse a conectar en el mismo enlace, nada más por eso de que se corte la comunicación. Terminamos aquí, continuamos con capital cultural. Entonces, vuelvan a entrar. Les doy acceso inmediatamente y continuamos. Entonces, salen, entran. Bye, bye.